¿Qué tal? Buen día. Espero se encuentren de lo mejor. En esta ocasión, nos complace hablarles sobre la eficiencia energética y exergética. Para ello, nuestros ponentes son Brito Vargas Cristian, Bueno Bobadilla José Rodolfo, Coyo Paul Zacarías David, Díaz Parra Ricardo Arat y su servidor, García Mirón Octavio Fabián. Así que, sin más, comencemos. En primer lugar, hablaremos sobre la eficiencia energética. La primera ley de la termodinámica ayuda a definir la eficiencia energética, correlacionando los productos que salen de nuestro sistema con los insumos que se consumen, todo en términos de energía útil. La metodología de cálculo aborda los siguientes 6 pasos, los cuales explicaremos a mayor detalle en las siguientes diapositivas. Primero, tenemos que identificar tanto el sistema como sus limitantes, es decir, si vamos a estudiar un equipo o una sección de planta, además del periodo de tiempo para el análisis. A consiguiente, identificamos todas las corrientes que puedan afectar nuestro balance, tanto las de entrada, salida y los servicios auxiliares que tengamos. El siguiente paso es la aplicación de consideraciones, en la cual se define el estado del sistema, si es transitorio o si es estacionario. Luego, se asume cierto comportamiento para los fluidos, si estos son ideales o si son reales, para el caso de los gases, por ejemplo. Además, se identifican términos despreciables de energía. Si esta no es útil, se puede despreciar si esta no considera algún cambio significativo en nuestro balance. Por último, seleccionamos el entorno de referencia para los cálculos de propiedades. Ahora tenemos la identificación y estimación de propiedades, en la cual debemos medir o estimar tanto flujos másicos como propiedades termodinámicas que sean clave, como la temperatura, la presión, la composición, la entalpía, etc. Esto para cada corriente. En el caso de los combustibles, se necesita, por ejemplo, conocer su poder calorífico, temperatura de ebullición, su temperatura de flama, relación con el comburente, etc. Continuando con el balance de energía para un sistema abierto en estado estacionario, em, la ecuación proviene directamente de la primera ley de la termodinámica, la cual establece que la energía no se crea ni se destruye, sino únicamente se transforma, ¿no? En un sistema abierto, la energía puede entrar o salir en forma de flujo, masa, calor, flujo de masa, calor o trabajo. Y cuando se considera en un estado estacionario, asumimos que la energía dentro del sistema no cambia con el tiempo. La ecuación mostrada en la parte central de la diapositiva indica que la suma de las energías, que es la sumatoria del flujo másico, o bueno, em, en términos simples, la suma de las energías, ya sea el flujo másico por la entalpía, más el flujo de calor que ingresa al sistema, más el trabajo que ingresa al sistema, va a ser igual a la misma base por, pero esta vez de lo que sale del sistema. Em, y bueno, en este caso se han despreciado los cambios de energía cinética y potencial porque para la mayoría de los procesos que se trabajan a nivel industrial, estas variaciones son muy pequeñas comparadas con cambios de entalpía o calor. Cada término, pues obviamente tiene un significado físico. Por ejemplo, el término de flujo másico representa, bueno, el flujo másico por la entalpía representa la energía transportada por la masa, eh, el flujo de calor, la transferencia de calor y la transferencia de trabajo también, ¿no? Y pues dependiendo del equipo que estemos trabajando, algunos términos dominarán sobre otros. Por ejemplo, en una turbina, no importa si es de gas o de vapor, el trabajo de salida es
como que lo primordial, lo predominante en un compresor, y el trabajo que entra al sistema y pues por el otro lado en un intercambiador de calor, el flujo de calor es aún más relevante, ¿no? A diferencia de la turbina. En este balance energético que se presenta, se construye la base para cualquier análisis de eficiencia térmica em, y de eficiencia energética, ya que, bueno, esto permite cuantificar cuánta energía útil se aprovecha y cuánta se pierde. Y pues normalmente este tipo de ecuaciones se utilizan en simuladores, como lo estaremos, bueno, como ya lo hemos estado trabajando en Aspen Plus, o pues también se puede usar Aspen ICES, ¿no? Para modelar eh, reactores, compresores, turbinas bajo pues unas condiciones reales o ideales de operación. A partir de lo anteriormente mencionado, Patterson en 1996 eh, define que la eficiencia energética puede ser categorizada en cuatro principales grupos. Em, bueno, este obviamente es un indicador clave para el desempeño de los sistemas térmicos, eléctricos o industriales que estamos trabajando. Y pues en términos simples, la eficiencia energética, que expresa la fracción de energía suministrada a un proceso, se convierte realmente en energía útil y la cual pues se pierde en forma de calor residual, fricción, pérdidas eléctricas u otras irreversibilidades. Em, y bueno, de acuerdo a Patterson en 1996, se puede clasificar en cuatro principales categorías, donde la primera son los indicadores termodinámicos, basando en la primera y la segunda ley de la termodinámica, y que se usan para medir el rendimiento de equipos como calderas, turbinas, intercambiadores de calor. La segunda son los indicadores físicos termodinámicos que relacionan propiedades medibles del proceso, como por ejemplo la temperatura, la presión, el flujo másico, con la eficiencia global del sistema. En tercero, se tiene indicadores económicos termodinámicos, los cuales combinan tanto aspectos técnicos como consideraciones económicas, como el costo de la energía suministrada o el valor del producto generado. Y pues por último están los indicadores económicos que se enfocan principalmente en los costos globales de operación y la rentabilidad el uso energético que se le estará dando al proceso, sin entrar tanto en detalles físicos. Y pues básicamente esta es una clasificación muy útil que se propone, ya que permite abordar la eficiencia desde diferentes enfoques: técnico, operativo, financiero, no solamente del punto termodinámico, por ejemplo, de la parte de las ecuaciones, sino también de la parte económica, por ejemplo. Y pues también en plantas industriales se puede utilizar algún indicador termodinámico para analizar una turbina, y pues simultáneamente también un indicador económico para poder estimar el ahorro que representaría una mejora energética. Y ahora sí, pasando a la eficiencia termodinámica, que es como la eficiencia más reconocida en términos de ecuaciones y de términos energéticos y exegéticos, pues se puede analizar de dos perspectivas distintas: la eficiencia entálpica o térmica y la eficiencia energética, o pues también comúnmente conocida como la eficiencia de la segunda ley. Ambas derivan de los principios de la termodinámica, pero miden aspectos diferentes en cuanto al desempeño energético. En el caso de la eficiencia entálpica o térmica, se obtiene directamente de la primera ley de la termodinámica y se define básicamente como la relación entre energía de salida útil y entre la energía total de entrada. Esto quiere decir que mide cuánta energía suministrada realmente se aprovecha en forma útil. Por ejemplo, en un motor de combustión interna, si se introducen
100 megajoules de combustible y se obtienen 35, por ejemplo, la eficiencia sería de un 35%, ¿no? Sin embargo, muchas veces esta medida no considera la calidad de la energía ni las limitaciones impuestas por la segunda ley, que em, por eso se llama eficiencia exergética. Y pues ya nosotros conocemos que desde antes conocemos que la exergía es el trabajo útil que se le puede, que se puede utilizar, ¿no? em, el trabajo útil que nosotros tenemos disponible para que nuestro sistema funcione en la realidad. Y pues compara la eficiencia real con la eficiencia ideal de un proceso reversible. Se considera la exergía y pues parte de la energía que puede transformarse efectivamente en trabajo útil. Y también es como que la más completa porque pues nos permite identificar las pérdidas irreversibles del proceso. Em, Igual dando un ejemplo, en una turbina de gas la eficiencia puede ser del 35%, pero la eficiencia exergética del 55%, ¿no? Lo cual pues indicaría cuánta energía disponible se desperdicia por la no reversibilidad, como en cuestión de fricción, transferencia de calor no reversible y entre otros efectos. Y pues trasladándonos a la parte de ecuaciones ya directamente, eh, dando paso a la conservación de la energía, se muestran las ecuaciones utilizadas para cuantificar la conservación y la eficiencia de la energía. La primera de ellas, como se puede observar, es la ecuación general de la conservación de la energía, la cual pues relaciona las energías de entrada y de salida al proceso, considerando los flujos de calor y de trabajo. De esta ecuación deriva directamente de la forma integral de la primera ley, aplicada a un sistema abierto con diferentes corrientes de entrada y salida. La segunda ecuación, que es la de eficiencia energética total, se calcula como una relación entre las sumas de las energías de salida útiles y la suma de las energías de entrada. En un sistema ideal, sin pérdidas, esta eficiencia sería igual a uno. Sin embargo, en la práctica siempre es menor debido a la irreversibilidad del proceso, fricción, pérdida de calor, como ya lo habíamos comentado anteriormente. Y pues por último, la tercera ecuación muestra la eficiencia energética utilitaria en una forma más avanzada de analizar la eficiencia, que distingue pues básicamente entre diferentes tipos de flujos energéticos, como el trabajo útil, las pérdidas, el calor de utilidad, el calor perdido. Y pues este enfoque se usa comúnmente en auditorías energéticas industriales, ya que permite identificar las etapas del proceso en específico que concentran las mayores pérdidas y por lo tanto donde conviene aplicar las mejoras o tecnologías de recuperación de energía. Y pues en términos prácticos, estas ecuaciones son la base de los análisis de eficiencia energética en plantas termoeléctricas, procesos de refrigeración o pues básicamente cualquier tipo de proceso que se pueda analizar en términos energéticos y pues también de optimización energética o control exergético y pues sirven como fundamento para estrategias pues un poquito más avanzadas como el control predictivo o la optimización en sistemas térmicos un poquito más complejos. Algunas de las aplicaciones que se pudieron encontrar a lo largo de la web en artículos científicos, uno de ellos fue el análisis en conjunto de la energía y la exergía aplicado a una planta de potencia con reformado en bucle químico, Chemical Looping Reforming, CLR por sus siglas. Y pues en este sistema emplean tres principales reactores uno de combustible, uno de vapor y uno de aire para producir hidrógeno de una manera eficiente.
El principal objetivo de este artículo fue identificar las pérdidas de calidad de energía en el proceso con fin de maximizar la energía, em, maximizar la eficiencia energética global y la producción de hidrógeno. Para ello se usó una simulación termodinámica en Aspen Plus, de la cual se evaluaron distintas condiciones de operación, variando flujo, aire, vapor, combustible y cantidad de portador de hidrógeno, básicamente un análisis de sensibilidad, donde, bueno, la eficiencia energética en este caso se utilizó como un indicador clave directo para aprovechar la energía de entrada del combustible frente a la energía útil de salida, que era en forma de calor o trabajo. Con esta métrica que fue la eficiencia energética, se pudo comparar el rendimiento de los tres reactores bajo diferentes configuraciones, pero también se aplicó un análisis exergético, bueno, el análisis de la segunda ley, que mide la calidad y utilidad de lo que realmente se usó o de lo que realmente fue la energía disponible, viendo dónde ocurren las pérdidas irreversibles. Y pues esto indicó finalmente que el reactor de combustible y la selección de recuperación del reactor son los puntos con mayor destrucción de exergía, donde la energía útil se degrada y ya no puede transformarse eficientemente en trabajo o en hidrógeno, que es el producto final. Y pues es parte de estas pérdidas son evitables o por el contrario pueden optimizarse. Entonces, el uso de la eficiencia energética para este caso fue mejorar el diseño y la operación de los sistemas de producción de hidrógeno y utilizaron tanto la primera ley y la segunda ley de la termodinámica para poder realizar el análisis energético y exergético, en este caso de las diferentes configuraciones disponibles. Y bueno, centrándose más en sistemas energéticos específicos, como en este caso sistemas fotovoltaicos. em, eh, en este caso fue el mejoramiento del rendimiento eléctrico de paneles solares instalados en fachadas de edificios, buscando pues maximizar la producción de electricidad y reducir el consumo de energía proveniente de la red. Entonces, para este caso de estudio, lo que se realizó fue un método de optimización que, combinado con datos meteorológicos, características del edificio donde estaba instalado eh, el equipo fotovoltaico y pues inclinación, bueno, variables físicas del propio equipo fotovoltaico, como la inclinación, el área efectiva de paneles, em, y pues mediante la simulación energética del modelo, se pudieron determinar la configuración geométrica más eficiente. Em, Principalmente en este caso, la eficiencia energética se usó como un criterio de evaluación para comparar igualmente configuraciones, en este caso geométricas, y viendo cuánta energía solar se convertía al final efectivamente en electricidad útil, considerando pérdidas de temperatura, rendimiento del inversor y sombreado. Y entonces, este tipo de diseño se podría sustituir hasta un 34% del consumo eléctrico convencional. Y aunque se demostró que presentan pequeños cambios en el ángulo de inclinación o orientación, eh, esto puede afectar directamente a la eficiencia de todo el sistema. Entonces, eh, para este caso fue importante poder evaluar esa eficiencia energética para poder determinar el diseño geométrico exacto para el correcto funcionamiento y la optimización de esta conversión de energía útil. Bien, aquí tenemos un ejemplo de un artículo que habla sobre la medición de la eficiencia energética en las plantas industriales.
aborda principalmente la dificultad de medir dicha eficiencia en los procesos típicos en las industrias, en donde se requiere un uso de múltiples combustibles, donde hay diferentes productos, o bueno, hay varios productos, no solo hay uno, y pues diferentes flujos de energía, ¿ok? El artículo aborda 4 pasos en su metodología. El primero de ellos es la representación del sistema energético. El segundo paso es la cuantificación del consumo energético específico. El tercer paso corresponde a la descomposición del consumo o de la eficiencia. Y el cuarto paso solo es la aplicabilidad bueno, a sistemas de gestión energética. Y para ilustrar esta metodología, el artículo expone 2 ejemplos. La fusión, bueno, la producción de fusión de vidrio y la producción de fusión de hierro. En ambos se encarga de comparar ambos casos y pues estudian cómo el consumo de la energía se relaciona con la carga de la máquina, la producción y pues en pocas palabras la eficiencia del proceso. Bien, aquí tenemos un ejemplo más, el cual tiene como meta analizar termodinámicamente un sistema híbrido que integra un óxido sólido con una turbina de gas, la cual se alimenta por los gases obtenidos de la gasificación de la biomasa. El fin de esto es evaluar su rendimiento energético y determinar cómo varía según el tipo de biomasa que se gasifica y pues bueno, el artículo sigue una metodología básicamente de 4 pasos también, el cual el primero es modelar la entrada del combustible, el segundo es configurar el sistema híbrido, el tercero es realizar un análisis termodinámico y el cuarto es simplemente hacer un análisis paramétrico. En los resultados podemos encontrar que el sistema híbrido alimentado con gases de biomasa puede alcanzar una eficiencia eléctrica hasta del 50% o más. Se observó también que la composición del gas de biomasa afecta considerablemente el rendimiento. Biomasa que produce gases con mayor poder calorífico o mejores características favorece obviamente a la eficiencia. También se destaca que el uso de un sistema híbrido permite aprovechar de forma más completa la energía contenida en la biomasa. Y pues cabe señalar que se hace hincapié en las pérdidas y las limitaciones, porque aunque el rendimiento es alto, no es trivial operar o integrar correctamente ambos sistemas. Se considera la temperatura y los intercambios de calor y la calidad del gas para efectos de eficiencia. Ahora continuamos con el tema de eficiencia exergética. Para poder definir la exergía, primero imaginemos el descubrimiento de un nuevo combustible. El principal interés sería saber cuál es la energía que ese combustible puede generar, pero no toda esta energía se va a aprovechar como trabajo útil. Y es precisamente esto lo que se deriva al concepto de exergía, la cual es la máxima energía que se puede aprovechar o que se puede convertir en un trabajo útil. Bien, ahora procedemos con la metodología de cálculo, la cual se resume en 5 sencillos pasos. El primero es definir el estado muerto o de referencia. El segundo es determinar las propiedades de nuestro sistema a evaluar. El tercero es calcular su exergía específica. El cuarto es calcular su exergía total. Y el quinto es sencillamente calcular la exergía que se destruyó en el proceso. Como ya les había mencionado con anterioridad, el primer paso es definir el estado muerto o de referencia. Cabe hacer mención que el trabajo realizado en un sistema durante un proceso depende de los estados iniciales y finales de dicho sistema sobre el cual se está haciendo el análisis de exergía. Y precisamente en este tipo de análisis, lo que se especifica al inicio es el estado inicial o de referencia. Por ende, esto no es una variable. Para maximizar el trabajo realizado en el sistema, este debe de alcanzar un equilibrio termodinámico con el estado de referencia sobre el cual nosotros hicimos el planteamiento.
y pues generalmente el estado de referencia se denota con un, un cero, un subíndice cero. En este caso podemos observar que tenemos temperatura, presión, entalpía específica, entropía específica in- y energía interna específica. Y todas con un cero porque pues corresponde al estado de referencia. Como segundo paso de la metodología, se encuentra el determinar las propiedades del sistema. Esto corresponde a identificar todas aquellas propiedades en las que se encuentra el sistema actual, como puede ser la masa, la entalpía y la entropía específica, la altura, la temperatura, la presión y la velocidad. Todo esto depende fuertemente del tipo de sistema en el que se está realizando el análisis. Como tercer y cuarto paso de la metodología de cálculo, tenemos el cálculo de la exergía específica y la exergía total. A la exergía específica se le conoce como el potencial del trabajo útil por unidad de masa del sistema, y esto se calcula de la siguiente forma. Con la letra griega psi se representa la exergía específica y el término correspondiente a la exergía física es la entalpía menos la entalpía del estado muerto menos la temperatura del estado muerto por la entropía menos la entropía del estado muerto. Dependiendo del sistema, tenemos los otros términos adicionales que son la exergía cinética y la exergía potencial. Estos pueden ser despreciables dependiendo del sistema que se está aplicando. A lo que se refiere a la exergía total es tal cual a la exergía específica multiplicada por más la masa. Como quinto paso de nuestra metodología está el cálculo del consumo o la destrucción de energía. Con destrucción de energía se refiere a toda la energía que se pierde por irreversibilidades, es decir, que ya no pueden ser vueltas a usar para, para el trabajo. Esto se puede deber a diferentes factores, como es la fricción, la mezcla no ideal, la transferencia de calor, por una diferencia de temperatura finita. Esta se puede calcular de dos formas. Iniciando por esta ecuación de acá, que hace referencia a la ecuación de Boy-Stodola, que se calcula como la temperatura del estado muerto por la generación de entropía. Este tiene un enfoque particular en dado que ya se realizó un balance de entropía para este sistema. Como segundo enfoque, encontramos un balance para calcular la irreversibilidad, es decir, el flujo de exergía en la entrada menos el flujo de exergía en la salida, menos el flujo de exergía en el trabajo, menos el flujo de exergía de calor, nos da nuestro flujo de irreversibilidades. Esto tiene un enfoque más enfocado hacia un balance en un volumen de control y es útil cuando las propiedades termodinámicas de entrada y salida son conocidas. Pasamos con el tema de las ecuaciones. La nomenclatura utilizada dependerá fuertemente del autor o la literatura a la que se consulte. En este caso, la exergía de un sistema cerrado la representan con la letra griega phi. En todos los términos se va a ver eh, la diferencia de una propiedad menos la misma propiedad en su estado muerto. En este caso tenemos el primer término relacionado a la energía interna, el término de la presión en el estado muerto por la diferencia de volúmenes, menos la temperatura por la diferencia de las entropías, que hace, este término hace referencia a la exergía física. Eh, Nuevamente tenemos el término relacionado a la exergía cinética y a la exergía potencial. También en lugar de utilizar la energía interna, se puede generalizar como la energía del sistema. Otra ecuación relevante es el cálculo de la eficiencia energética y se aplica de acuerdo a la ley de a la segunda ley de la termodinámica. Lo representamos con la letra eta y el subíndice puede ser opcional, que lo puedes poner o no. Y esto se calcula fácilmente como la exergía de la salida entre la exergía de la entrada. Y puede ser representado nuevamente con diferente nomenclatura, en este caso como la exergía, el flujo de exergía del producto entre el flujo de exergía del combustible para un sistema muy específico. Como tercera ecuación relevante consideramos
la exergía de flujo o de corriente. Nuevamente, el cambio de nomenclatura es dependiendo del autor al que se consulte. Nuevamente, con la letra griega sí, se tiene lo que hace referencia al término de la exergía física, la exergía cinética y la exergía potencial. Otra vez, vemos la destrucción de exergía, como ya expliqué previamente, con la relación de Weiss-Todola. Por último, otra de las ecuaciones que consideramos relevantes es la transferencia de exergía por calor, nuevamente haciendo hincapié en que la nomenclatura puede cambiar dependiendo de la literatura. En este caso la representan la exergía con la letra X y se calcula de la siguiente manera, que sería el calor por 1 menos la temperatura del estado muerto entre la temperatura. Otras ecuaciones útiles son la transferencia de exergía por trabajo, que se puede representar por las siguientes expresiones, que sería la exergía del trabajo es igual al trabajo menos el trabajo de los alrededores, o bien que la exergía del trabajo es directamente igual al trabajo del sistema. Como se puede ver, son dos casos, el primero para trabajos de frontera y el segundo para otras formas de trabajo. Por último, tenemos la transferencia de exergía por masa, el cual se representa como la exergía de la masa es igual a la masa por la exergía, que también lo comentamos antes como la exergía total. Balance de exergía. La primera ecuación, el balance general de exergía para un proceso de flujo estable, establece que la sumatoria de exergía por transferencia de calor menos la exergía por trabajo más la sumatoria de exergía másica en el flujo de entrada menos la sumatoria de exergías en los flujos de salida menos la exergía destruida es igual a cero por el principio de conservación energética. Si consideramos que solo existe una entrada y una salida, la ecuación 2 se simplifica, haciendo que se considere el balance general de exergía para un dispositivo de flujo de una sola entrada y una sola salida. Ah, un caso más es considerando que existen variaciones en las velocidades y en las alturas del sistema. Esto hace que se arreglen los términos de exergías por energía cinética y exergía por energía potencial. Aplicaciones. Para este primer artículo titulado Methodology of Energy Efficiency of Line RG Condition System in the Building Using Multi-Objective Optimization Algorithm. Este artículo propone una metodología integral que estableciendo el análisis de exergía como elemento central para la gestión de energía de edificios, permitiendo identificar deficiencias y pérdidas en la exergía por malos condicionamientos. En el segundo artículo, Exercy Analysis as on Development Concept for Energy Efficiency Optimization Process, the case of the Thermal Spray Process. El estudio demuestra que el análisis de exergía es una herramienta útil superior para evaluar las técnicas de rociamiento térmico. En este artículo se demostró que la mayor destrucción de exergía no ocurre en el soplete de alta temperatura, sino en el sistema de enfriamiento. Esto permite un enfoque en los sistemas auxiliares para las mejoras del proceso. En este artículo, Exercy Analytic of Distillation Cooling Using Concept of the Driving Force. Se emplea un método novedoso que calcula las pérdidas energéticas a partir de irreversibilidades individuales, considerando por transferencia de masas debido al gradiente de concentración y por transferencia de calor por los equipos. Al final de este artículo se proponen dos mejoras. La primera es el precalentamiento de la alimentación como el producto de fondos. Esto haciendo que se reduzca un 7.5% de las pérdidas energéticas totales. Y la segunda mejora es proponiendo un reflujo secundario a la alimentación, reduciendo así un 5% de las pérdidas energéticas. Y en este último y cuarto artículo, Exergy on Energy Analytics of the Barrington-Barton Irric Cyclic
for Power Plant Applications. El análisis energético es esencial para evaluar y optimizar ciclos termodinámicos, como el ciclo de potencia de Barrington. Esto se logra realizando balances de exergía por componente. De esta forma, se localizan las principales fuentes de irreversibilidades. En conclusión, la eficiencia energética es prioridad y fundamental para la búsqueda de la mejora. Desde el enfoque de la sustentabilidad ambiental se reduce directamente el consumo de recursos naturales y las emisiones de gases de efecto invernadero. Desde el enfoque de la competitividad económica, disminuye costos operativos en industrias, comercios y hogares. Y a su vez, en la optimización de termodinámica e innovación tecnológica, el análisis de exergía demuestra que la búsqueda de eficiencias energéticas implica minimizar reversibilidades, lo que se traduce en procesos mejor diseñados, de mayor vida útil de equipos y reducción en pérdidas de la degradación energética. Aquí les presentamos la bibliografía usada para la elaboración de la presentación. Esperamos esta presentación haya sido de su agrado, además de que puedan comprender el tema ahora con mayor facilidad. Sin nada más por el momento, fue un gusto. Hasta luego.